Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:45. Lo maravilloso de la libertad de expresión es que la gente tiene la oportunidad y la posibilidad de interpretar las cosas como consideres. Es lo maravilloso, lo maravilloso. Claro, hay gente que dice que bien las preguntas que le hicieron Belkis y Fabricio a la candidata, y otros, esas preguntas sesgadas. Bueno, así mismo es esto. Así mismo es eso. Uno, evidentemente, no es perfecto. Pero se procura evidentemente actuar de buena fe como corresponde, con los candidatos, con los políticos, con las autoridades. Es lo que se hace en este espacio, por si acaso, sin ningún tipo de mala fe. Bueno, 7:45, Carlos Ferrín está con nosotros, estratega, consultor político, conectado vía telemática. Carlos, bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Belkis, Fabricio, un gusto y un saludo a la audiencia. Bienvenido. Gracias a Carlos Ferrín. A ver, por acá estuvo hace minutos Luisa González, conversamos con ella evidentemente sobre algunos temas y ella ratificó que cometió un error al no haber precisado a qué se refería sobre el tema Venezuela la semana pasada. El tema es que se trajo a colación el tema Venezuela, se ha convertido en un tema de discusión adicional. Algunos se llaman la vieja confiable. Esto de Venezuela, digamos, vuelve a convertirse en una arista importante para una campaña, le pregunto a Carlos, y puede tener incidencia en esta campaña en particular, donde está claro, y yo le he dicho a la audiencia en mis comentarios y en mis intervenciones, al Ecuador finalmente no lo convirtieron en Venezuela, sino en Sinaloa, con todo lo que estamos viviendo. Pero traen a colación esto, el candidato Daniel Noboa en alguna intervención ha hablado y ha hecho la comparación con Somalia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Carlos, tenga la bondad. Bueno, mira, hay dos temas que son prohibidos para cualquier campaña de la revolución. Una, la única cosa que es más popular que Rafael Correa, que es la dolarización, y la otra que es precisamente este tema de Venezuela. Y lo particular es que ambos temas han sido puestos en la mesa por sus propios candidatos, ¿no? Es algo que definitivamente llama mucho la atención. No estaba Venezuela en la escena y sin embargo Luisa lo pone en un punto de inflexión y de discusión que tú dices, hey, estás diciendo algo que definitivamente me llama mucho la atención y obviamente se hila para muchísimo debate, ¿no? Sobre todo cuando lo dejas 24 horas ahí colgado, que se siga desarrollando. Es bueno que lo esté ahora rectificando porque es mejor admitir un error que tratar de enmendar una imprecisión. Carlos, yo quiero plantear por qué es importante hablar de estos temas y analizarlos. Y lo digo porque hay cuestionamientos desde la propia ciudadanía en el sentido de que hay que salirnos de estos temas polémicos, concentrarnos en lo verdaderamente importante. Sin embargo, son expresiones y situaciones que se dan en el contexto previo al proceso electoral como tal, que para muchos dirá bastante respecto de los candidatos que están postulando en este caso para la presidencia de la República. ¿Por qué es importante el análisis? Mira, los procesos de elecciones son esos famosos procesos, pongámoslos así como más en contexto como de la etapa de enamoramiento con los candidatos, ¿no? Entonces, en esta etapa tú tratas siempre de cometer la menor cantidad posible de errores. Obviamente tu rival va a hacer que esos errores brillen un poco más. Y vemos de alguna manera que ambas candidaturas se están tropezando con ciertos puntos débiles en esta etapa de la elección, que es mejor que se quemen ahorita, porque ya en la etapa final va a ser un poco más difícil. Es difícil cuando, por ejemplo, este tema de la dolarización hubiese pasado a vísperas de la votación, hubiese sido un golpe durísimo. Hoy por hoy tú puedes ir corrigiendo, hace un ratito tienen a la candidata ahí, la vemos totalmente con otro tono, ya no tiene esa voz de indignación que tenía antes, sino que está un poco más como abierta a la comprensión, a la empatía, al entendimiento, como tratando de decir, está bien, vamos a trabajar, vamos a unificar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pienso yo que todo está listo para entrar en el debate. Lo que está sorprendiendo es quienes precisamente se están dando esos tiros en el pie. Que son los propios candidatos, a eso nos referimos. Sus compañeros de fórmula. A ver, pero no solamente los compañeros de fórmula, parece que son los cuatro. Correcto. O sea, claro, presidenciables y vicepresidenciales, terminan siendo los cuatro. Correcto. Carlos, los cuatro se dan los tiros en el pie. Mira, hay una cosa que quedó clarísima en la primera vuelta, hubo un recambio generacional. La marca Revolución presenta una candidata nueva,
y queda electa, obviamente, son un animal político y tienen todo para lograrlo. Y la gente puso un candidato, que es Daniel Noboa, que es totalmente lo opuesto al político. Entonces, de alguna manera, estas cosas la gente las va a aceptar de a poco, como diciendo, ok, está bien, no son políticos experimentados, no espero de ellos el políticamente correcto, porque tienen sus texturas, tienen sus errores, tienen sus equivocaciones, ¿no? Entonces, digamos que ese es un poco lo que le da un poco el beneficio de la duda, porque a un Rafael Correa, a alguien que con más bagaje político no le puedes admitir errores de ese tipo. Claro, pero cuando uno, por ejemplo, escucha, a ver, y esto hizo una caricatura el otro día Vilma Vargas, Vilma Traca, que claro, sí, recogía los errores. El caso de Luisa González, este error no forzado, que es un término muy tenístico, de mencionar a Venezuela, más allá de que está tratando de aclararlo, y que bueno que hoy, digamos, yo le escuché una aclaración, pero echándole la culpa al periodista, y hoy finalmente ya no le echó la culpa al periodista, lo cual ya me parece positivo. Pero trajo a colación el tema Venezuela, lo de Arauz, que digamos son varios errores en esta campaña y algunas declaraciones anteriores que se trajeron a colación en esta campaña, el tema de los más buscados, el tema de la dolarización, versus el otro lado. Tenemos a Daniel Noboa, que menciona a Somalia, anteriormente dice que a las mujeres no hay que darles el bono en plata para que no se embaracen, sino en bonos, o tenemos estos... La serie de reflexiones de la candidata a la vicepresidencia. Son de terror. Lo de Verónica Abad es de terror. Yo me he quedado sorprendido porque, más allá de que respeto la autonomía de pensamiento de cualquier persona, pero nada de eso, nada de esa posición que ella le ha expresado se conoció en el contexto de la primera vuelta electoral, Carlos. Mira, yo he estado revisando cifras esta semana, las candidaturas no se han movido, o sea, digamos que no ha habido una afectación que haya ido a la baja, muy mínima realmente, se mueven dentro del margen de error, pero hay un estancamiento, ¿no? ¿Qué te quiero decir que está pasando? Mira, en el caso de Verónica Abad, ella corre la suerte que no es muy conocida. En cambio, Arauz tiene un conocimiento altísimo. Él fue candidato a la presidencia de la República. Entonces, lo que él diga tiene más potencia que lo que diga la otra candidata. Puede ser que la gente diga, ¿quién es ella? Porque no la conozco. O sea, puede que exista una especie de... que eso le corra un poquito como ventaja, ¿no? Entonces, tratar un poquito de echarle... ponerla tras el bastidor va a ser de alguna manera efectivo, o en un momento ya va a tener que asumir obviamente todas las cosas que ha dicho, porque uno es dueño de lo que dice, pero no va a causarle demasiado ruido, pensaría, porque ella no es tan conocida, salvo que nos topemos entre todas esas declaraciones con algo realmente que haga que la conozcan por eso, entonces, o que te cause mucha indignación. O sea, ¿usted no cree que estos hierros de la señora Abad podrían repercutir en la candidatura de Daniel Noboa, máxime cuando daría la sensación de que entre los dos hay un divorcio, y da la sensación porque no se los ve juntos? Daniel Noboa no habla de Verónica Abad, tampoco veo que la campaña de ADN los unifique. ¿Usted no cree que esas declaraciones podrían afectar al candidato presidencial? Pienso que en esta etapa no. En esta etapa estamos muy lejos todavía de tomar las grandes decisiones, aún falta el debate, aún faltan las campañas al aire, aún faltan los grandes mensajes, lo que digo, los mensajes unificadores, falta mucho. Es bueno que de alguna manera, es posible que estemos viendo fuego controlado, que la gente sabe que vamos quemando el tema de Venezuela ahorita, lo aclaramos, y es posible que estemos viendo realmente simulaciones en las cuales ellos saquen todo, quememos todo, hasta luego ir corrigiendo el panorama, porque hay tiempo, ¿no? Todavía digamos que hay tiempo. Pero errores como estos a la víspera son los que más realmente preocupan, ¿no? O sea, a la víspera de la elección. Correcto, y justamente en ese sentido quería insistir todavía más. Si lo que hemos visto hasta ahora y escuchado hasta el momento todavía no incide de manera significativa en lo que será ya la elección como tal del votante, ¿qué puede resultar, sí, decisivo en cuanto a errores en este tramo tan importante que es la segunda vuelta electoral? Mira, yo me apego mucho a los resultados, y lo que yo estoy viendo hace un rato decía que las candidaturas están estáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no están bajando, pero tampoco están subiendo, ojo. O sea, digamos que así le está afectando de alguna manera a Luisa González, porque ella sí necesita subir, ella sí necesita crecer. Digamos que a lo mejor en un tramo de la semana ya creció, pero el tema Venezuela la volvió a bajar a un piso estático. Entonces sí le está afectando, ¿no? O sea, sí te termina de afectar. Necesitas crecer
y este tipo de cosas que van quedando en el camino, de alguna manera te van cerrando un poco la votación hacia el indeciso, hacia el blanco, hacia el nulo, como sea. Pero también puede ser una estrategia de Noboa, ¿no? Mantengamos la cosa así hasta lo que más podamos y hasta llegar al día del debate y que la gente obviamente entre un tramo más de votos con lo que vas a escuchar, que son las propuestas. El debate electoral, Carlos, ¿qué expectativas se podría tener de este debate de segunda vuelta luego de la experiencia de lo que fue el primer debate y el manejo que vimos de los ahora candidatos que están en esta segunda vuelta electoral? Bueno, va a ser un debate un poco más claro porque solamente son dos personajes, va a cambiar de formato, pero hay que tener mucho cuidado con el debate. Cuidado en alguna de las candidaturas que está pensando, como en el caso de Daniel Noboa, voy a repetir la experiencia de la primera vuelta y voy a meter gol de oro en el debate. Cuidado, se encuentra con una Luisa González que está muy bien preparada, con data, con respuestas, y él termina desbaratado en el debate. O sea, no puedes confiarte que ahí va a estar toda la energía de tu campaña. Tienes que haber trabajado todo lo que resista el posdebate, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado de no convertir el debate en un gol de oro porque ahí pierde las elecciones. Pero ¿qué incidencia podría tener este debate de cara a la votación que será 15 días después? Y pregunto, tal vez con base en los otros dos debates, otros dos únicos debates que hemos tenido en 44 años de vida democrática en segunda vuelta. El del año 84, que dice la historia, dicen los estudiosos, que decidió la elección a favor de Flores Cordero, y el de 2021, que evidentemente tuvo una incidencia importante a favor de Lasso, sobre todo porque quedó posicionado el frame del famoso Andrés No Mientas Otra Vez, que se posicionó en el contexto de la segunda vuelta. ¿Este debate podría ser decisivo, Carlos Ferrín? Sí. Hay una regla que dice que el debate no define las elecciones, una regla de la comunicación política. Yo digo, ok, es la regla, pero no quiere decir que no haya la excepción a la regla. Sí es posible que a lo mejor en el debate pase algo que haga que la gente decida. O sea, puede convertirse el debate en el que defina la elección. No es una regla que suceda, pero puede ser el debate el que defina totalmente la elección. En el caso del 21 y del 84, fueron debates que definitivamente definieron la elección. Habría que ver qué nos espera este debate. A ver, dependiendo de lo que pase, pero no podemos saber antes si la va a definir o no. Ahora, el debate de primera vuelta, yo estoy totalmente de acuerdo en que no podemos comparar el debate de primera vuelta con el debate de segunda vuelta. Pero este debate de primera vuelta tuvo algunas particularidades. Tal vez lo más inmediato fue que 4 días antes asesinaron a un candidato presidencial que tenía opciones, me refiero a Fernando Villavicencio. Lo otro, lo vimos a Daniel Noboa con un chaleco antibalas. Digamos, ese tipo de ingredientes, de alguna manera reflejaron esta diferencia de este debate de primera vuelta. ¿Qué podría marcar en cambio? ¿Cuáles podrían ser los elementos o el elemento decisivo diferenciador del debate del próximo 1 de octubre, Carlos? Bueno, tú lo acabas de decir, Fabricio. Había mucha audiencia en el debate inesperada, porque se supone que nadie ve los debates. Precisamente por eso, porque en ese momento el tema político llamaba muchísimo la atención, que la gente quería ver la silla vacía, la gente quería saber de qué se iba a hablar. Había mucha expectativa, y en esa expectativa la comunicación no verbal, sobre todo la de Noboa, de aparecer con un chaleco, le jugó a favor. Por esa razón ya vemos que Luisa también ha corregido ese tema y también está. ¿Qué significa el chaleco en la comunicación no verbal? Es: yo me protejo y así te voy a proteger también yo a ti. O sea, eso es lo que la gente está sintiendo en la comunicación, ¿no? Entonces, este debate que viene, obviamente va a marcar muchísima audiencia. Pienso, ¿por qué? Porque la gente no se está yendo por la afinidad política, sino que está esperando escuchar propuestas. Entonces, los candidatos que están ahí no son los candidatos de los que votaron en primera vuelta muchísimos. Van a decir, ¿sabe qué? Yo voté por Jan Topping en la primera, quiero ver cuál de estos dos me convence en la segunda, a ver si me da eso que Jan Topping me ofrecía. Entonces la gente va a ir a buscar un poco dentro de las propuestas, porque a lo mejor en la afinidad política no me interesa a mí mucho el sueño de Noboa, ni me interesa mucho la venganza de Rafael. O sea, quiero buscar dentro de sus propuestas, a ver si hay algo que hagan que yo vote por ellos, o definitivamente haga que mi voto vaya al blanco o al nulo.
Carlos, de otro lado, hay un aspecto que de alguna manera se ha cuestionado respecto de estas candidaturas y tiene que ver con, hasta cierto punto, la falta de profundidad respecto de las propuestas. ¿Usted coincide en esto? Totalmente, y no solamente la falta de profundidad, sino también la falta de contexto, porque la gente habla como que fuera a gobernar 4 años y no aclara que el tiempo es poco, ¿no? Entonces todo sí, vamos a corregir esto, y la economía, y el presupuesto, y la seguridad. Hey, dime cómo lo vas a hacer en tan poco tiempo, porque ya hemos visto un Estado que hace una adquisición y las cosas llegan en 7 meses. Entonces hay cosas que efectivamente la gente necesita que se las aclaren. ¿En qué tiempo yo puedo salir a la calle y no tener miedo que alguien me le toque la ventana del auto? O sea, eso del tiempo es bastante determinante. Y si un candidato se lo ve muy relajado, que a lo mejor no se lo ve tan emergente, es posible que transmita que también se va a demorar muchísimo en traer las soluciones. En este caso, la Revolución tiene algo a favor. Ellos tienen, yo le voy a decir, tienen saldo en la cuenta. Cuando la Revolución decía vamos a hacer hospitales, los hacían. Sin embargo, no estoy viendo que tampoco se lo estén explotando del todo. Sí, quizás con el discurso de ya lo hicimos, pero no, de alguna manera no están tratando de enfocarse cómo lo vas a solucionar en tan poquito tiempo. El problema es que el ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, que recurrentemente mencionó Luisa González en el debate de primera vuelta, termina siendo una frase que probablemente no conectará y no va a conectar con las nuevas generaciones que no vivieron el ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. O sea, tal vez ahí falta profundidad en la explicación. Y claro, a propósito de un mensaje que recibo, dice uno de nuestros oyentes, si Luisa González utiliza esa misma estrategia en la segunda vuelta, no le va a ir bien. ¿Coincide con esa visión, Carlos? Totalmente, y te voy a decir porque en México lo que promueve López Obrador es la famosa cuarta transformación. Se le agarra las otras transformaciones históricas que ha tenido México y él se capitaliza la cuarta. ¿Por qué razón Luisa no agarró y dijo yo voy hacia la segunda gran revolución ciudadana como un gran elemento nuevo? Algo que dispare, mira qué interesante, o sea, es una segunda versión, me estás trayendo la versión 2.0. Sí, te traigo la nueva que va a ser tan buena como la primera. Entonces ahí estás vendiendo un mensaje hacia adelante, o sea, un mensaje no el mensaje del ex, sino del mensaje del que va a ser, ¿no? Entonces cuando a mí me venden una segunda revolución ciudadana, yo pienso, bueno, si la primera estuvo allí, a lo mejor la segunda va a funcionar, pero no veo yo esos mensajes disparadores, unificadores dentro de la campaña que me haga pensar a mí que definitivamente va a haber algo ahí que va a funcionar o no. Carlos, y en medio de todo esto, ¿cuál es el papel del gobierno en medio de esta campaña? Porque, digamos, nos enfocamos mucho en hablar de los candidatos, de los finalistas, asociamos lo que está pasando con la campaña electoral, hablamos de inseguridad y queremos saber qué van a hacer los candidatos, pero poco se está hablando del gobierno hoy. ¿El gobierno está o no omnipresente en esta campaña o está totalmente ausente, Carlos Ferrín? Yo pienso que en este momento los candidatos se levantan todos los días pidiéndole a Dios que por favor Guillermo Lasso no los apoye. Porque definitivamente, ¿qué le pasó al gobierno? El gobierno estaba realmente comprimido con todos estos problemas de la asamblea, de la presión social para que ya se vaya. Y de repente se topó con la muerte cruzada y se descomprimió, ¿no? O sea, como diciendo, paró esa baja que tenía y un poco como que se pasó al grupo de la apatía. Los está allí, no me soluciona, pero qué bueno que ya se va. Entonces, el gobierno es ese tercer actor que está allí, ¿no? Yo lo veo a Guillermo Lasso entregando camiones de seguridad. Yo siempre digo, nada de eso le va a aumentar ni un punto, porque definitivamente le está en un punto muerto, es como una moneda, una criptomoneda muerta, o sea, tendrías que volverla a capitalizar, a levantar, y habría que pensar, ojalá Guillermo Lasso esté pensando en su campaña de salida, que ojalá sí funcione, como para decir, ¿saben qué? Esto es lo que yo dejo, ¿no? Pero claro, la semana anterior hubo alguna declaración en un medio colega del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, que decía, nosotros ya tenemos delineado el gobierno hasta el 30 de noviembre. Y resulta que el 30 de noviembre van a seguir siendo gobierno y la primera y segunda semana de diciembre seguirán siendo gobierno, de acuerdo al cronograma que presentó el otro día acá en este espacio Diana Tamaín. Pero me parece que ya están más pensando en la retirada, Carlos.
Mira, a lo mejor se podría convertir eso en una propuesta de gobierno de los candidatos, es decir, apenas ganemos vamos a apelar que haya la transición. Puede ser un ejemplo, ¿no? Quizás se pueda o no se pueda. Dentro de la política es una asamblea que también se quiere posicionar lo más pronto posible. Pero sí, en definitiva es un tema que es un actor político ahí en silencio todavía. Como te decía al principio, esperemos que Guillermo no se pronuncie por ninguno de los candidatos. Y vamos a ver qué pasa con el gobierno. El gobierno debería estar pensando, como yo decía hace un ratito, en su campaña de salida, porque si no va a pasar ahí a una carpeta más en el closet, como un gobierno que pasó y no pasó nada. En las últimas horas también se difundió un audio que lo reconoció el gobernador de la provincia de Esmeraldas, Frickson Erazo. Él ha dicho, no es una postura de gobierno, pero yo creo que Daniel Noboa es la mejor alternativa, y reconoce la veracidad de un audio en donde, entiendo yo, esto fue muy polémico en Esmeraldas, plantea el apoyo de los trabajadores de la gobernación al candidato, pero trata de marcar distancias con la postura de gobierno. ¿Eso no termina haciéndole daño al propio gobierno o a la propia campaña de Daniel Noboa, Carlos? Mira, a mí lo que me llamaría mucho la atención es que algún gobernador de Guillermo Lasso esté con Luisa González. Claro, que esté en oposición a la revolución es normal. O sea, quizás en este momento ya vienen llamadas, oye, Fristo, no te pronuncias, hermano, que me estás haciendo ahí la grande. Por supuesto que sí. Tiene que estar pasando ahí muchos de los gobiernos, pero el de Moreno y el de Lasso, deben estar pensando que a la llegada de la revolución te van a abrir closets y tapas para ver qué ha pasado en los otros gobiernos. Entonces, esa preocupación debe tener en ellos y deben estar tratando de que se vaya la aguja hacia el otro lado. Entonces, para mí es natural, ¿no? Correcto. Carlos Ferrín, gracias por estos minutos para aportar un poquito al análisis de lo que está pasando en el contexto de la campaña de la segunda vuelta. Muy amable, Carlos, un abrazo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Carlos Ferrín, consultor político, su visión sobre el desarrollo de esta campaña. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.